Un día de verano del año 1263, el destino de Europa pendía de un hilo, equilibrándose en la cuerda tensa como una cuerda vibrante. Por un lado, una sola ciudad permanecía en pie. El vecino oriental era el poderoso Imperio Otomano, con una población de aproximadamente 300.000 habitantes, en marcha con tropas en avance, estandartes ondeando y cañones retumbando. Todo ello en forma de una ola imparable que avanzaba hacia Venecia, como la ira de un dios descargada sobre las fronteras occidentales del continente. En contraste, en el lado occidental, solo había 15.000 defensores, soldados y sacerdotes, civiles y habitantes de la ciudad, luchando desesperadamente en muros desgastados y temblorosos. En sus manos solo tenían la fe y el fuego, agudos, brillantes e incondicionales. Durante 6 décadas, la ciudad resistió, ardió a la luz de la luna como si ansiara la libertad, y en esas 60 noches sus habitantes lucharon no tanto por la victoria, sino por su bien más preciado, la supervivencia. Era un conflicto de mundos, Islam contra la fe cristiana, imperio contra resistencia, oscuridad contra amanecer. Y cuando por fin la pasión se apaciguó, quedó una verdad indiscutible que a través de los siglos resonaría cada vez más fuerte: en el destino de las civilizaciones, no tiene un papel decisivo el número de ejércitos ni la potencia de las armas, sino la valentía de sus defensores. Así comienza esta historia, del segundo asalto a Viena, que se convirtió en una especie de salvación para Europa frente a la amenaza de una conquista total. Durante siglos, el Imperio Otomano no abandonó su sueño: conquistar Europa, convertirla en suya, acercándose paso a paso a esa meta. Y Viena, en ese empeño, era la clave, la puerta por donde pasaba la realización de ese antiguo plan, el punto central en el mapa de los sueños de los conquistadores otomanos. Más de un siglo atrás, en 1529, las poderosas tropas del sultán Suleimán el Magnífico ya intentaron sin éxito apoderarse de esta ciudad. La lluvia cayó, la tierra se convirtió en barro y una feroz resistencia impedían que el glorioso ejército alcanzara su objetivo, y el sitio terminó en fracaso. Entonces, el sultán tuvo que retirarse, dejando tras de sí miles de muertos y un sueño incumplido. Esa amarga experiencia no desapareció, dejó su marca en la memoria. Para los gobernantes otomanos, Viena seguía siendo una herida por cerrar, una herida que aún esperaba su oportunidad de sanar. A finales del siglo XVII, aunque el imperio conservaba su poder, sus fronteras comenzaron a temblar bajo la presión del tiempo. Dentro de Europa, la situación se volvía cada vez más tensa. Los reinos cristianos, aunque unidos bajo una misma cruz, permanecían fragmentados. Francia competía con los Habsburgo por el poder y la influencia, y en el interior de los estados cristianos reinaba la desconfianza y la sospecha mutua. Los católicos miraban con hostilidad a los protestantes, y estos respondían con igual recelo. En medio de este escenario, como en un escenario preparado, resurgió una vieja ambición: recuperar la gloria perdida y lograr la victoria definitiva. En Estambul, la capital del Imperio Otomano, el sultán Mehmed IV encendió en su interior un viejo sueño alimentado por la historia: devolver los horizontes perdidos y restaurar la grandeza del pasado. Sin embargo, fue su visir principal, un político y comandante musulmán llamado Muhammad Pasha, quien convirtió ese sueño en un decisivo paso militar. Este hombre estaba lleno de orgullo, disciplina y una peligrosa confianza en sí mismo. Creía que el destino mismo lo había elegido para cumplir la misión señalada por la historia. Aseguró al sultán: permítame tomar Viena, y marcaré el camino para toda Europa. Y, obtenida su aprobación, comenzó los preparativos para una de las mayores operaciones militares del siglo XVII. En la primavera de 1683, los ejércitos otomanos se alinearon en toda su extensión, cientos de miles de soldados luchando hombro con hombro. En el frente marchaban los jenízaros, el famoso cuerpo de infantería, vestidos con turbantes blancos que mantenían sus filas en orden. En la retaguardia, los caballos con espadas, los galos holandeses, tártaros con sus gritos de guerra, bajo banderas verdes del Islam, avanzaban con tanta furia como el resto. La información sobre la guerra llegaba a través de ingenieros, mineros, artilleros con carros llenos de provisiones, pólvora y cañones pesados. En total, cerca de 300.000 personas se desplazaban hacia el oeste, no solo un ejército, sino toda una nación en marcha.
Su objetivo era claro: quebrar las fuerzas de los Habsburgo, tomar Viena y avanzar las fronteras del Imperio Otomano en Europa. Pero no era solo una conquista, detrás de ella había fe y orgullo, el deseo de vengar derrotas pasadas y recuperar la grandeza perdida. Más allá del frente, en el Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Leopoldo I vacilaba. Temía que los estados cristianos dispersos no pudieran unirse a tiempo para detener a los turcos. Cuando el ejército otomano se acercó a las fronteras, se vio obligado a abandonar Viena y huir hacia el oeste, a Linz, con la esperanza de conservar lo que aún quedaba. Dejando atrás solo 15.000 defensores y a una persona que debía liderar su resistencia, emprendió el asalto. Esa persona era el conde Ernst Rutger von Starkenberg, un hombre de voluntad de hierro, determinación inquebrantable y convicciones firmes. Todo su alma y toda su fuerza estaban dirigidas a salvar la ciudad. Era consciente de que las murallas de la fortaleza estaban obsoletas, que la población vivía en un miedo constante y que las posibilidades de éxito parecían casi imposibles. Pero, al mismo tiempo, recordaba lo que el sultán había olvidado: la historia ya había mostrado que los otomanos habían intentado tomar Viena antes y fracasaron. Ese recuerdo le daba resistencia. Estaba seguro de que, esta vez, ante cualquier adversidad, la ciudad podría resistir. Cerró las puertas con un movimiento simple pero decidido, asegurando que ningún enemigo entraría en la ciudad. Llamó a todos los habitantes a tomar las armas, indicando a cada uno su lugar y su tarea. Los hombres desde la mañana llenaban sacos de arena para fortalecer las defensas y llevaban ladrillos a las murallas. Las mujeres traían agua y provisiones para apoyar a los defensores. Las pequeñas niñas llevaban pólvora a los cañones, cargando la munición en carreras apresuradas. Los sonidos de los martillos, los golpes y los choques contra el metal resonaban en las calles, mezclándose con el repicar de las campanas de las iglesias. Aquel día, el 14 de julio de 1683, el horizonte quedó eclipsado por una sombra negra. El enemigo, el ejército del Imperio Otomano, había llegado. Los campos estaban cubiertos por un ejército de tiendas que se extendía durante muchos kilómetros, como un mar de mantas blancas que ondulaban sobre las llanuras. Los silbatos de las trompetas y los tambores retumbaban, cautivando y asustando, como el eco de truenos en un valle. En el centro, en el corazón del enemigo, se levantaba una lujosa tienda verde, que servía como cuartel general del gran Pasha Mustafa. Durante toda la noche, los habitantes de Viena vieron como columnas de humo y fuego se elevaban hasta el horizonte. El aire estaba impregnado del olor a madera quemada y a inquietud. Algunos rezaban, otros lloraban, y unos buscaban en su interior la fuerza para soportar la embestida del enemigo. Y al amanecer, se escuchó la primera descarga de cañones. La tierra tembló, presagiando el inicio del segundo asalto a Viena. La ciudad quedó completamente rodeada, pero aún no caía. A mediados de julio de 1683, Viena era algo enorme y vivo, como una isla rodeada de fuego y tierra. La llanura entera estaba cubierta de tiendas, banderas y soldados extendidos hasta el horizonte. Cada día, la tierra temblaba con el estruendo de los cañones, que resonaban en sincronía con los truenos, clamando ayuda a los dioses. Cada noche, el cielo ardía con los fuegos de numerosos campamentos, como si también él estuviera ardiendo con una furia brillante. Las fogatas en la fortaleza iluminaban una situación inquietante y misteriosa en medio del silencio. Dentro de las murallas, el conde Starberg dirigía la defensa, combatiendo no solo contra el enemigo externo, sino también contra el miedo interior que esclavizaba los corazones de los defensores. Dividió la ciudad en sectores defensivos, nombrando a cada conjunto de puertas y áreas con un comandante específico. Los ancianos patrullaban las calles, las mujeres llevaban agua y piedras a las murallas, y los niños corrían hacia cualquier peligro, transmitiendo mensajes y llevando pólvora. En la ciudad no había ni un solo perezoso, todos trabajaban y cada uno cumplía su papel. Viena se convirtió otra vez en una verdadera fortaleza, una fortaleza construida sobre la fe y la voluntad del pueblo. El primer bombardeo otomano comenzó el 17 de julio. Las bombas llegaban con un estruendo a las torres de la fortaleza, perforando techos y destruyendo casas.
Los habitantes estaban acostumbrados a los sonidos de las terribles explosiones, a los lamentos y a la arena que caía de los muros derruidos. Aprendieron a convivir con aquel ruido constante, con las detonaciones sordas y los gritos lejanos de los heridos. A pesar del horror, las campanas de las iglesias seguían sonando, recordando a la gente que la vida aún continuaba entre las explosiones y las destrucciones. En ese momento, en la tienda verde en el centro mismo del enfrentamiento, estaba el comandante, K. Mustafa. Mantenía la calma y la serenidad, confiado en la victoria. Su objetivo principal no era destruir completamente Viena, sino capturarla entera, como un tesoro precioso para el sultán, y no dejarla en ruinas. Él ordenó a sus ingenieros y constructores excavar refugios, sin llevar a cabo ataques directos. Los mineros cavaban túneles bajo la ciudad, llenándolos de pólvora, con la esperanza de volar las defensas desde dentro. Cada día la aproximación a las murallas aumentaba, nuevos pasajes perforados y fortificaciones. Cada noche, los defensores de la ciudad lanzaban contraataques, realizando profundas minas y contraofensivas. Las batallas se libraban en la oscuridad, en las entrañas de la tierra, donde el aire se volvía tan ligero y cada movimiento resonaba como la voz del inframundo. A veces, los mineros se encontraban en oscuros pasajes subterráneos, mirándose a los ojos a la luz de una antorcha, y entonces comenzaba un combate, con cuchillos, picos y piedras lanzadas en un aire cargado y denso de polvo. Para principios de agosto, las reservas de alimentos y provisiones en la ciudad se habían agotado considerablemente, y el nivel de tensión en las áreas circundantes alcanzaba su punto máximo. La comida en la ciudad hacía tiempo que se había acabado, y pronto las reservas comenzaron a agotarse por completo. La gente se había acostumbrado a la hambruna, y la carne del ganado dejó de reservarse para el entretenimiento, comenzaron a matarlo con la esperanza única de sobrevivir. El caballo, que antes era un fiel compañero, ahora era sacrificado por un poco de carne, así se hablaba de su matanza para dar a los combatientes y habitantes un mínimo de alimento. El agua en los fosos de la ciudad se volvió turbia, espesa y maloliente, imposible de beber sin disgusto, parecía un compromiso entre la suciedad y la muerte. Las enfermedades comenzaron a afectar a la población, propagándose con una rapidez sorprendente, dejando a su paso solo sufrimiento y ansiedad. Sobre las calles de las ciudades flotaba un olor a podredumbre y descomposición, las heridas abiertas en los cuerpos de los habitantes se volvían cada vez más evidentes, y el aire inquietante seguía rememorando la inminente catástrofe. A pesar de toda esta horrible situación, nadie pronunciaba palabras de rendición. No había ni un valiente ni un líder que tuviera la audacia de hablar de capitulación. Mientras permanecieran firmes en sus murallas, defendiendo la ciudad, y precisamente allí, en las murallas, aún se mantenía la esperanza. En el centro de esa resistencia estaba el propio conde Stauberg, un hombre cuyo ejemplo inspiraba a los defensores. Estaba herido, pero no se permitía detenerse, realizaba patrullas por las fortificaciones de la ciudad, buscando palabras de apoyo para los cansados, agotados guerreros. Su mano, envuelta en un vendaje tras una herida de bala, manaba sangre a través del paño, pero él seguía caminando por torres y muros, recordando a todos, agárrense. La ayuda no tardará en llegar. Incluso cuando su corazón estaba lleno de dudas, luchaba, con palabras y con ejemplo, por todos los que peleaban junto a él. Tras las murallas de la ciudad, el destino dentro del ejército otomano se presentaba trágico. Los pacientes de Karama Mustafa, uno de los comandantes, iban desapareciendo progresivamente, muriendo por la carga de enfermedades y el agotamiento. Ya habían pasado muchas semanas desde que las tiendas y las trincheras se llenaron de dolor y tristeza, miles de combatientes morían por fiebre, disentería y desnutrición crónica. En las zanjas, el agua aumentaba, las lluvias convertían los hoyos en lagunas de barro, transformando las posiciones de combate en pantanos. Pero todas esas terribles condiciones no convencieron al comando de ordenar un asalto decisivo. Esperaban, querían que los habitantes de Viena capitularan por sí mismos, que la ciudad cayera no por fuego y espada, sino por el miedo y el horror. Su única esperanza era forzar al enemigo a rendirse, para así glorificar su fama y fortalecer su poder para siempre. Los oficiales y comandantes de los otomanos, a su vez, imploraban a Kara Mustafa que iniciara el avance.
Advertían que la moral de sus tropas caía, que muchos combatientes empezaban a perder la esperanza y a abandonar sus posiciones. Algunos incluso decían que la caída inevitable de la ciudad se acercaba, que la resistencia se volvía irrealizable. Pero el gran visir, orgulloso y confiado en sus fuerzas, no escuchaba esos consejos. Creía que bien a pronto se destruiría a sí misma bajo la carga de sus propios defectos y la debilidad de sus defensores. Su fe en la victoria era más fuerte que cualquier reflexión sobre los riesgos. Sin embargo, él se equivocaba, y muy pronto el destino cambió de rumbo. En las fronteras lejanas del norte, en Polonia, la mala noticia de la tragedia de Viena llegó a sus colegas y aliados. El rey Juan III Sobieski, célebre comandante y estratega, que años atrás ya había vencido a los turcos, leyó la súplica del emperador por ayuda. Entendía bien lo que estaba en juego, pues la caída de Viena no significaba solo la pérdida de la ciudad, abriría las puertas del corazón de Europa al enemigo, destruyendo toda la civilización cristiana unida en defensa. Y así, sin dudar, reunió a sus nobles y caballeros para prepararse para una batalla definitiva por salvar Europa. En su voz resonaba la determinación, la pasión y la fe. Viena es la muralla que nos protege a todos. Si se derrumba, caeremos con ella en el abismo. Durante varias semanas, movilizó su ejército hacia el sur, unos 17.000 soldados polacos, rápidos y resolutos, que en el camino se unieron a los alemanes y a los austríacos, aliados en esta lucha crucial. Era la primera verdadera alianza de Europa en mucho tiempo, unida no por la política, sino por el simple y vivo temor a su propia supervivencia. Tal alianza tenía el nombre de Liga Santa, en la que se unían los pueblos por un objetivo común, la supervivencia, y no por motivos diplomáticos. Mientras tanto, dentro de Viena, la situación se volvía cada vez más alarmante. Sobre la ciudad se cernía la sombra de la desesperanza. Circulaban rumores de que los turcos habían atravesado varias de las fortalezas exteriores, y los defensores se veían obligados a retraerse cada vez más hacia las fortificaciones internas. Los soldados que defendían la ciudad luchaban con furia con sus últimas fuerzas, muchos estaban exhaustos, hambrientos, peleando descalzos y sangrando. Sus vidas se convertían en una lucha interminable por la supervivencia. Sin embargo, incluso en las situaciones más desesperadas, cada vez que ondeaba en las murallas la bandera con la media luna, los defensores la arrancaban de inmediato, destruyendo así el símbolo del enemigo. A mediados de septiembre, Viena estuvo al borde del colapso total, las fuerzas estaban agotadas, las provisiones de alimento escaseaban, y el avance de los turcos no aminoraba. Sus cañones golpeaban día y noche, el humo y el fuego llenaban el aire. Cada ventana crujía, cada calle se convertía en ruinas que caían bajo los golpes de explosiones y fuegos. Y a pesar de todo, las campanas de la ciudad seguían sonando, como si quisieran recordar la resistencia y la fe en la victoria. Y en la noche, cuando parecía que todo estaba perdido, sucedió algo sorprendente. Cuando Karama Mustafa miraba hacia las colinas del norte, notó un fenómeno inusual, un parpadeo de lucecitas en medio del bosque. Al principio pensó que eran relámpagos, chispazos cortos y aleatorios. Pero pronto, la luz empezó a moverse, y quedó claro que eran antorchas, ardiendo en cadenas a través de la noche oscura. Miles de lucecitas, los movimientos de tropas que avanzaban apresuradamente hacia la ciudad sitiada. Así, desde el norte, después de muchas semanas de miedo y lucha, una fuerza pudo acercarse para ayudar a Venecia a cambiar el curso de los acontecimientos. Era un ejército de socorro, comandado por un hombre cuyo nombre pronto se convirtió en leyenda. Entre sus tropas había mercenarios polacos, austriacos y alemanes, unidos en un movimiento que ya no era una alianza política, sino un acto de supervivencia. Y allí estaba él, el comandante en jefe, un hombre cuyo espíritu y determinación inspiraron a todos los participantes en esta historia, que desde los primeros pasos empezó a convertir el peligro en una oportunidad para la victoria. El príncipe Jan III Sosnowski, rey de Polonia, era un hombre de 54 años, un guerrero maduro y experimentado, que había pasado por innumerables batallas y combates. Sus crónicas narraban campañas contra incursiones tártaras, peleas con caciques y enfrentamientos con las tropas otomanas.
Con los años de servicio, aprendió las tácticas de sus enemigos mejor que muchos de ellos y podía prever sus movimientos con una precisión sorprendente. Pero esta batalla era diferente a todas las anteriores, el destino de toda Europa pendía de un hilo muy delgado, suspendido en el aire por las fuerzas en pugna. Cada uno de sus pasos, cada decisión, podía cambiar el rumbo de la historia en una u otra dirección. La guarnición que comandaba representaba una alianza compleja y frágil de estados y pueblos, que hacía tiempo no existía en tal unidad, era una unión de grandes de todo el continente, un pacto entre personas que en otro tiempo se habían enfrentado entre sí. Estaban alemanes y austriacos, polacos y húngaros, todos juntos, por primera vez en mucho tiempo, en recuerdo de que Europa debía unirse por una causa principal, evitar la caída de Viena, símbolo del poder y la cultura cristiana. Estas personas hablaban diferentes idiomas, oraban en distintos ritos y desconfiaban mutuamente, pero en ese momento crítico todos compartían una misma fe, que la ciudad debía resistir la embestida de las fuerzas otomanas. En medio de esa tensión, el príncipe Hans se encontró con el duque Carlos de Lotaringia, comandante de las fuerzas imperiales en el norte. Su apretón de manos simbolizó la unión, sellando en un instante su alianza en un momento decisivo. Decidieron utilizar la estrategia de un ataque sorpresa, eligieron como lugar de ataque las colinas de Kahlenberg, una cordillera elevada que se alzaba sobre el campamento del ejército otomano y permitía, desde la altura, abrir fuego directamente contra la retaguardia del enemigo. Era una decisión muy audaz y arriesgada. Para llegar a la cima, sus pueblos tuvieron que abrir senderos a través de densos bosques y profundos valles, arrastrar cañones y carros de guerra a través del barro y estrechos pasajes, casi imposibles por la naturaleza. Los mosqueteros polacos fueron los primeros en abrir camino, encendiendo antorchas y avanzando, despejando el camino en la oscuridad de la noche. Junto a ellos marchaban sacerdotes que llevaban cruces, entonando himnos y oraciones, ayudando a los combatientes a mantener su espíritu y fuerza. La gente susurraba oraciones, preparándose para ascensos duros y pesados. Y a lo lejos, tras una neblina que se espesaba rápidamente, ya relampagueaba el amanecer, los primeros indicios de la próxima batalla. Allí, fuera de la ciudad, brillaban las llamas de Viena, que se alegraba y se inquietaba, la ciudad al borde de la destrucción, y ese horror se sentía incluso en la silenciosa distancia de la noche. Dentro de Viena, los soldados defendían con todas sus fuerzas, luchando contra el cansancio y el agotamiento, pues el enemigo bombardeaba la ciudad sin parar día y noche. Las armas otomanas retumbaban sin descanso, destruyendo las murallas de la fortaleza, y las paredes, que durante mucho tiempo protegieron a la población, comenzaban a romperse bajo la potencia de los proyectiles enemigos. Las heridas se abrían en los cuerpos de los defensores, y los enfermos y heridos, reunidos en iglesias y templos, buscaban refugio allí. Los cadáveres yacían en las calles, sin enterrar. La sangre y el humo llenaban el aire en una mezcla, como si la misma muerte envolviera la ciudad con un manto pesado. En tal entorno, incluso el aire fresco llegaba con aromas pesados de edificios quemados, sangre y humedad, creando una atmósfera de desesperación. Durante la noche, uno de los defensores, un joven soldado en la muralla del fuerte del norte, vio algo extraño en la oscuridad. Notó un débil parpadeo, unas luces tenues y casi imperceptibles que cruzaban entre los árboles. Parpadeó con duda, pensando que había sido su imaginación, y justo entonces las vio de nuevo, cientos o incluso miles de pequeñas luces que brillaban en silencio. En ese momento, en la ciudad sonaron las campanas, anunciando el comienzo de una señal de alarma. La gente, en sus corazones llenos de miedo, empezó a gritar y a llamar a la ayuda, y por primera vez en mucho tiempo, sus voces no solo estaban llenas de angustia, sino también de esperanza, porque creían que el enemigo podía ser vencido. Mientras tanto, fuera de las murallas, el comandante del ejército otomano, Karim Mustafa, también vio esas luces y en principio pensó que se trataba de habitantes o fugitivos que huían del enemigo. Pero pronto escuchó los sonidos, un lejano estruendo de tambores, las vibrantes notas de trompetas y el relincho de muchos caballos. Y en ese momento le vino a la mente una inquietante idea: los cristianos, sus hermanos en la fe, estaban llegando, Europa finalmente venía a enfrentarse a él. Rápidamente llamó a sus subordinados, ordenó preparar el campamento para la batalla.
Después de 2 meses de asedio, pronto estallaría una batalla a gran escala, algo mucho más grande y brutal que todo lo que había caracterizado ese largo periodo de bloqueo. Al amanecer del 13 de septiembre de 1683, la niebla sobre las colinas de la estepa de Kalimberg comenzó a disiparse. En la parte baja, junto al gran campamento otomano, las tropas que se habían quedado quietas como un animal que acaba de despertar comenzaban a prepararse para la batalla, los tambores resonaban, las trompetas sonaban solemnemente. En esta mañana, decenas de miles de combatientes armados y decididos a asaltar Viena se levantaron para prepararse para el enfrentamiento. Pero estaban equivocados. Todo había sido preparado para otra táctica, precisamente, la altura de la cordillera dio a los cristianos una oportunidad. Las banderas negras y doradas de Polonia ondeaban como flores de mayo al viento, mientras los sacerdotes rezaban desde su lado, bendiciendo a los combatientes y llenándolos de esperanza. Los himnos y oraciones se elevaban en el aire, llenando el valle con un sonido que se intensificaba cada vez más, convirtiéndose en un estruendo comparable a los retumbes del trueno, imponente, decidido e invencible. El príncipe Jacobo III, conocido como el Rey Duque, se dirigió rápidamente a la línea del frente. En él relucían una brillante armadura, reflejando como un espejo, y un tocado adornado con plumas de halcón, dándole la apariencia de un gran guerrero y líder. Toda su figura emanaba confianza y determinación. Sostenía en la mano una espada larga, arma que había vivido en un centenar de batallas y salido victoriosa de los combates más sangrientos. Levantó la mano hacia la ciudad situada en el valle y dio la señal para comenzar la lucha. En ese momento, las tropas avanzaron hacia la línea del frente. Desde la izquierda, comenzaron a descender las tropas austriacas desde las zonas forestales, comandadas por Carlos Loriña, cuyos soldados lanzaron rápidamente y con fuerza un contraataque por los flancos del enemigo, desmantelando sus formaciones. La parte central del ejército, artilleros y infantería alemanes, avanzó, depredando las trincheras y reductos enemigos, expulsándolos de sus posiciones fortificadas. En el aire, se cernía un dramático humo, resultado de numerosos incendios y salvos de artillería. La tierra temblaba bajo el retumbar de los cañones y las explosiones. Mientras se lanzaban de forma feroz a combates intensos, los jenízaros otomanos resistían desesperadamente, sus turbantes blancos brillaban al sol entre nubes de polvo y humo, mientras una y otra vez se preparaban para los ataques. La batalla se extendía a lo largo de varios kilómetros, recorriendo colinas y valles, transformando cada elevación y cada pendiente en un campo de batalla mortal. Durante varias horas, ambos ejércitos se enfrentaron en un combate sangriento. El estruendo de las armas no cesaba, las líneas de infantería se rompían constantemente y se reorganizaban, cada collado, cada río y cada hoyo se convertían en escenarios de una lucha cruel. Para el mediodía, el avance cristiano casi había llegado a las afueras del campamento otomano, cuyas tropas ya rodeaban desde varios lados. Sin embargo, la élite de jenízaros, la guardia personal de Karagumus, se mantenía firme. El propio visir observaba la defensa desde su tienda verde, dando órdenes de contraataque con calma, pero con evidente furia. Ola tras ola, destacamento tras destacamento, enviaba a sus guerreros a combates desesperados. Dentro de Viena, las personas que la defendían sentían los tiros que resonaban a lo lejos y los retumbes de los cañones. Al principio parecía que se trataba de otro ataque del enemigo, porque los sonidos eran continuos y fuertes. Luego se dieron cuenta de que los fusileros de marcha no provenían de las colinas del norte, sino precisamente del sector de asalto, del campo de batalla de Salvachen, donde se libraba un enfrentamiento naval. Cerca del mediodía, la situación en el campamento turco comenzó a convertirse en un caos. Sus órdenes empezaron a tambalearse, los comandantes intentaban mantener la línea, pero la presión era demasiado fuerte. Kara Mustafa, sin perder tiempo, envió a luchar a sus reservas, la caballería, a la que valoraba por encima de todo como la cúspide de sus fuerzas. Miles de jinetes con armaduras relucientes avanzaron, sus cascos y placas forjados brillaban bajo el sol como un torrente de cristal y metal. Rompieron hacia el centro del enemigo con la esperanza de romper la formación alemana y detener el avance del adversario, antes de que los regimientos polacos descendieran de las colinas.
Y en ese momento, desde la cima sobre el campo, resonó un sonido inusual y ceremonial, el bramido de cuernos, que se fusionaba en una poderosa sinfonía, como el retumbar de las tubas celestiales. La compañía del príncipe Sobieski, es decir, los oficiales de la caballería polaca, era esperada por toda la élite militar de Europa. Él había estado esperando mucho tiempo este momento emblemático. Dirigiéndose a sus 3000 gaiducos alados, los guerreros más conocidos y temidos de Polonia, levantó su espada y gritó, «¡Adelante!». La espada brilló en su mano y señaló a su caballo para que avanzara, inclinándolo bajo, casi tocando la tierra. En ese instante, todo el mundo a su alrededor pareció tambalearse, la tierra tembló, las colinas rugieron, y cientos de caballos y jinetes descendieron rápidamente de los altos escarpes. Se movían en una columna de combate perfectamente coordinada, las lanzas apuntando al frente, las banderas de guerra ondeando en el viento, reflejando en sus esquinas agudas los brillantes rayos del sol que se refractaban en el acero. Por una fracción de segundo, pareció que era solo un estruendo, remolino y polvo, como parte de la misma tormenta. Ahí estaban, los regimientos del coronel Sobieski, lanzándose con toda la fuerza contra la línea del enemigo. Su golpe fue demoledor. Las filas otomanas no resistieron. Ni la armadura, ni las murallas de piedra, ni la voluntad de resistir pudieron detener este potente empuje. Menos de 30 minutos después, la columna de caballería polaca atravesó toda la línea de los turcos y se dirigió directamente al pabellón verde de Kara Mustafa. La pánica desatada se apoderó de toda la campaña. Algunos destacamentos de jenízaros, los guerreros de élite, comenzaron a retirarse en pánico, y los caballos galoparon de vuelta, produciendo el estruendo de la metalurgia y las cadenas. Las tiendas vacías ardían en llamas en ese momento, y el campo de batalla se convirtió en un mar de caos, nubes de humo y banderas rotas. Kara Mustafa observaba esta destrucción con una mezcla de asombro y desesperación genuinos. Su orgulloso ejército, símbolo de su poder y gloria, se desplomó ante sus ojos. Toda su estrategia y esfuerzo parecieron ser arrojados al viento. Sus fuerzas militares, que poco antes parecían invencibles, no soportaron el empuje de la furiosa e implacable carga de la caballería polaca, y toda su estructura de guerra desapareció en un instante. Al atardecer, el ejército del Imperio Otomano yacía destruido, pisoteado en la batalla que solo dejó caos y muerte a su paso. Miles de personas quedaron muertas, sus cuerpos dispersos por el campo de batalla, ensangrentados y quemados, con armas y banderas esparcidas por la tierra como cristales rotos bajo el sol pálido. Predominaba el silencio, interrumpido ocasionalmente por el tañido de tambores y la vista de pancartas que se elevaban en el aire, dejadas en el campo de batalla. El viento llevaba continuamente el olor a sangre y pólvora, mezclado con el tufo de los cuerpos en descomposición. Por doquier el ambiente permanecía silencioso, e incluso el aire parecía pesado, como si absorbiera toda la gravedad de lo ocurrido aquí y ahora. Dentro de las murallas de la ciudad, la gente empezó a salir a las calles, perdida y conmovida, sin poder creer lo que sus ojos veían. El sitio duró 2 meses enteros, 2 largos meses de hambre, miedo constante y noches interminables, sin un solo resquicio de esperanza ni justificación para quienes solo querían sobrevivir. Y a pesar de todas las pruebas, esta ciudad logró sobrevivir. Interrumpió la tormenta mortal de la guerra, permaneciendo en pie, como un milagro, como un símbolo de resistencia. Los habitantes de la ciudad, sufriendo amargamente las consecuencias, comenzaron a buscar entre las ruinas a sus seres queridos, con la esperanza de encontrar al menos alguna alma viva. En las calles, caminaban sacerdotes, bendiciendo a los muertos, recordándolos y rezando por sus almas. Y en el tañido de campanas en la tarde otoñal que resonaba en toda la ciudad, ya no había pánico, sino más bien fe en el futuro, no desesperación, sino firmeza de espíritu. Su sonido hablaba de supervivencia, de una fuerza que superó el horror. En aquel tiempo sombrío, de silencio y oraciones, resonaban palabras de victoria, llenando los corazones de esperanza. Al mismo tiempo, cerca de las murallas de Viena, en el centro de una figura de miles de enemigos caídos y derrotados, en una lucha dura y agotadora que no podían olvidar, estaban ocurriendo cambios en la civilización. En el corazón profundo de Europa, en la capital,
donde residía la esperanza y la fe en la victoria, el conde Esterberg apenas podía mantenerse en pie. Su uniforme estaba rasgado y su hombro aún sangraba, pero con determinación buscaba encontrarse con la persona que jugó un papel clave en la salvación de la ciudad y de todo el continente. Esa persona era nada menos que un coronel, el señor Coos, que llegaba a Viena cansado y cubierto de polvo. Su rostro, bañado en polvo y fatiga, mostraba una determinación brillante en la mirada. Cuando atravesó las puertas de la ciudad y, con valentía, bajó de su caballo, la gente, al verlo, se arrodilló, sintiendo una profunda gratitud y reverencia. La gente lo llamaba el Salvador de Europa, un héroe cuya espalda cargaba una de las victorias más difíciles en la historia. Él, por su parte, bajó del caballo, tendió la mano al conde Esterberg y dijo en silencio: «Tu valentía nos mantuvo con vida hasta que llegamos nosotros». Aquella noche, en la ciudad no hubo fuegos artificiales ni desfiles festivos, solo silencio, oraciones y lágrimas. Pero tras los muros, en toda la extensión del continente, en cada iglesia y templo, se encendieron velas en memoria y esperanza por Viena. Desde Roma, Cracovia, Venecia y Praga llegaban noticias, como una cerilla encendida que prendió en una llama unificadora los corazones y las mentes de las personas. Se decía que las tropas otomanas habían sido derrotadas y que Europa había sido salvada. Lejos, en el corazón de Bratislava, estas palabras resonaban, provocando en todo el continente una sensación de alivio y alegría. Estas noticias llegaron hasta el sultán Mhmd XIV. Él las tomó en sus manos y las leyó atentamente, sus manos temblaron involuntariamente al comprender el significado de esas palabras. El ejército más poderoso del Imperio Otomano, el pilar de su poder, había sido destruido. Los tambores perdieron sus banderas, el orgullo del imperio fue humillado y la confianza en su comandante supremo, el gran visir Mustafa Pasha, fue destruida. En el corazón del sultán apareció una sombra silenciosa, su rostro permaneció helado, como si ya presintiera la traición y la tragedia inminente. Unos días después, a través de las llanuras y colinas de la estepa, por orden del sultán, un mensajero partió hacia el campamento de Mustafa, situado en el sur de Hungría. No llevaba noticias de victoria ni consuelo, solo una cuerda de seda, símbolo de ejecución y sentencia definitiva. Era una señal del destino, que las palabras brillantes estaban destinadas a terminar así. Mustafa, entendiendo el significado de ese gesto, asintió con sumisión y, tomando la cuerda, la envolvió alrededor de su cuello. Aceptó su destino sin gritos ni lucha, como si fuera el acto final de su destino. Su muerte fue el trágico final de la historia de un hombre que en su día comandó un ejército de 300.000 hombres, pero ahora permanecía solo en una pequeña tienda. Su partida no solo marcó el fin de su vida, sino también el símbolo del fracaso definitivo del sueño otomano de conquistar Europa. En Viena, tras el derramamiento de sangre, comenzó una lenta recuperación, las paredes se reconstruían, los campos se limpiaban, pero las heridas infligidas en aquel tiempo nunca sanaron por completo. A los niños se les contaba sobre aquel verano, sobre el hambre, el incendio y el estruendo que llegaba desde las colinas del norte. Esos recuerdos permanecieron en los corazones de las personas durante siglos, recordándoles cuán cerca estuvo la caída de todo el mundo. A lo largo de toda su vida, al partir de Viena, devastada, el coronel Seuss quedó en la memoria como un héroe. Regresó a Polonia no con un título de conquistador, sino como defensor, como el último bastión de esperanza. Cuando entró en la ciudad de Kop, fue recibido con gratitud y alegría. La gente, soñando con libertad y seguridad, lo cubría de flores y canciones, alabándolo como salvador del mundo cristiano, como guardián de la fe y del destino. Pero en el interior del propio coronel no había orgullo ni sentimiento de triunfo, solo gratitud pura y reconocimiento de cuántas pruebas había superado. Comprendía cuán delgada era la línea entre derrota y victoria, y cuán cerca estuvo todo de ser destruido por lo que tanto había luchado. La victoria alcanzada en Viena cambió radicalmente el curso de la historia. Durante largos siglos, el Imperio Otomano dominó con firmeza como la potencia más poderosa e invencible del mundo, expandiendo sus territorios y sometiendo nuevas tierras. Esa máquina militar parecía inquebrantable, y su avance en Europa parecía prácticamente irreversible.
Sin embargo, en ese día memorable, en septiembre de 1683, el destino tomó un giro inesperado, la avance de las fuerzas otomanas en el continente europeo fue detenido, y su expansión cesó su movimiento dinámico. Este momento crucial marcó el comienzo de un cambio en el equilibrio de poder entre los estados, que hasta entonces había estado bajo control del ejército turco. Tras esta victoria, los reinos cristianos europeos, que durante largos años habían quedado fragmentados y desconectados, encontraron un sentido de unidad y cohesión frente a un enemigo común. Esta unión se convirtió en un factor clave en la transformación de su futuro y en el fortalecimiento de su posición. Pronto surgieron nuevas alianzas, fuertes y anteriormente insuficientemente desarrolladas, que dieron a las potencias europeas una sensación de poder y confianza. En el marco de los esfuerzos de los Estados Unidos, continuó la lucha por liberar los territorios conquistados por los turcos. La noticia del inicio de la Santa Liga, la unión de los estados cristianos contra la amenaza otomana, facilitó que la campaña militar se dirigiera hacia el este. Poco a poco, una tras otra, las fortalezas y bastiones del poder otomano en Europa fueron cayendo ante los avances y asedios conjuntos. Los golpes de los aliados no cesaban, y sus éxitos se volvían cada vez más evidentes, fortalezas consideradas inexpugnables por mucho tiempo cayeron bajo la presión de las tropas europeas. Este fue el primer cambio significativo en mucho tiempo, cuando Europa dejó de simplemente defenderse y empezó a recuperarse activamente, a levantarse con determinación. Las ideas sobre su propia fuerza y su futuro libertador alcanzaron un nuevo nivel. La creciente sensación de confianza y resolución despertó en los europeos la esperanza de una liberación definitiva de la amenaza del Imperio Otomano. Así, por primera vez en muchas generaciones, Europa dejó de luchar únicamente por su supervivencia y comenzó a abrir un camino activo hacia el desarrollo, el progreso y la consolidación de su futuro. Este evento posteriormente fue llamado un punto de inflexión en la época, o, como solían denominarlo, la victoria veneciana. En esta batalla se puso fin al sueño de una de las formaciones imperiales más poderosas y conquistadoras de esa época. Y al mismo tiempo, se abrió un nuevo capítulo para todo el continente, su destino y su desarrollo. La victoria en Venecia se convirtió en un hito, tras el cual el rumbo del destino de Europa cambió, pasando de la lucha por la supervivencia a una era de recuperación y ascenso. Pasaron los siglos, y a pesar del paso continuo del tiempo, el legado de esa gloriosa batalla todavía se siente. Sus ecos permanecen en los campanarios de las iglesias, en las murallas de las fortalezas conservadas y en los corazones de las personas, de aquellos que resistieron con todas sus fuerzas a la oscuridad y no permitieron que ella absorbiera completamente la ciudad que una vez estuvo sola frente a la sombra y no cayó. Esta victoria quedó grabada para siempre en la historia como un ejemplo de resistencia y valentía, símbolo de esperanza y fe en la fuerza de la unidad.